Buenas tardes. Hoy quiero continuar con el tema de la planificación familiar. Para comenzar quería justamente leerte una noticia de Argentina, año 2020, 5 de marzo de 2020. El Ministerio de Educación y la Fundación Open Society acordaron proyectos en conjunto, ¿sí? La Fundación Open Society está fundada por George Soros, ¿sí? Como habré comentado una vez aquí. Y según acá este artículo, esta nota, ¿no? Trabaja para la justicia, la gobernanza democrática y los derechos humanos. Bueno, sí, se ocupa de muchas cosas, ¿no? Inclusive en algunos aspectos, algunos temas pueden llegar a ser buenos, ¿sabes? En algún país, ¿no? Con las organizaciones que ayudan. Pero quiero que sepas que gasta muchos millones de dólares, ha gastado cientos de, quizás miles de millones de dólares en promover la planificación familiar con todo lo que significa. Porque si yo te digo planificación familiar, según lo que interpreta justamente, lo puedes leer en inteligencia artificial o las mismas Naciones Unidas, interpretan bueno todo, la educación sexual integral, la salud reproductiva, ¿sí? El reparto de anticonceptivos y todo tipo de medios de anticoncepción gratuitos, y ¿no? que las pastillas las regalan en todos lados. Los miembros de las Naciones Unidas, ¿sabes? Los que trabajan. Las Naciones Unidas y todas las organizaciones que la integran, ¿viste? Bien. Bueno. Y es interesante porque ese año es muy particular, el 2020, cuando casi comenzó el gobierno de Alberto Fernández. Fueron visitados el ministro de Educación, los funcionarios, ¿no? Del gobierno. El ministro era Nicolás Trota, y recibió en el Palacio Sarmiento, dice, al director regional de América Latina y el Caribe de la Fundación Open Society, para compartir agendas de trabajo en materia de derechos humanos y de cooperación con la región, ¿sí? Esa cooperación es el problema, ¿viste? Porque dice temas importantes como las políticas universitarias, entendiendo a la universidad como espacio de defensa y protección de los derechos humanos, con una mirada nacional, regional y global. Ahora, tengamos en cuenta que cuando acá se habla de derechos humanos, por supuesto se refieren a todos los derechos humanos, pero especialmente muchas veces se refieren a que la planificación familiar es un derecho humano. El aborto es un derecho humano para las Naciones Unidas. Y lo mismo la educación sexual, todo lo que sea, digamos, paridad de género, todo esto, el woke, todo es derecho humano.
voy salteando, ¿no? La igualdad de género es una convicción y una construcción cotidiana y estaremos trabajando junto a otros ministerios, también con otros ministerios, no solamente la educación, y con la Fundación ¿no? de Soros, en todo lo que hace a la igualdad de condiciones y oportunidades, no solo en el conocimiento y la educación, sino también en políticas de cuidado y educación sexual integral. Fíjate, algo que yo tengo comentando que es totalmente inadecuado, inconveniente y no bueno para ningún joven ni adulto, ¿sabes? No es nada bueno, es justamente lo contrario a las nociones cristianas que nos dan desde el catecismo, ¿sabes? O contrario, digamos, a los preceptos cristianos. Por lo tanto, acá yo te voy a leer una serie de errores, un catálogo de errores, ¿sí? Que ojalá que comprendan, ¿no? Que son verdaderas equivocaciones y que son situaciones que perjudican a la humanidad, ¿sabes? Y esto es parte de una, digamos, gobernanza global, aparentemente, que ya existe. Existe un globalismo ya con gobierno propio, que son algunas fuerzas ocultas, ¿sí? Que pueden ser los Illuminati, los masones, que desde esos lugares ocultos y secretos, ellos planean que en todo el mundo se crea que las mujeres, los hombres, crean que la planificación familiar es la moda, es lo que conviene, es lo que hay que hacer, es para los refugiados, para los no refugiados, para los niños, los jóvenes, los adultos, para todo el mundo, ¿sí? En todas las edades. En todas las edades predican este tema de la planificación familiar, que es el nuevo nombre que le dan a la lucha por la reducción de la vida humana en el planeta, ¿entendés? Es decir, hasta hace unos cuantos años, a estos líderes un poco ocultos, ¿no? O por lo menos que digamos, que tienen intereses non santos para la humanidad y buenos para ellos, pero malos para la humanidad. Buenos para ellos en el sentido de que ellos parece que razonan de una manera ¿cómo te voy? Interesada, egoísta, para tener, qué sé yo, sentirse mejor en un mundo con menos gente, ¿no? Con menos pobres. Y esa no es la manera porque acá hay una especie de eugenesia tácita inclusive, ¿sabes? Que hay que descubrirla, pero existe. Bien, porque ellos, ¿de qué manera ahora predican el antinatalismo? Con los métodos anticonceptivos, ¿viste? Porque ahora se dieron cuenta, porque como el mundo se dio cuenta de que la prédica, ¿no? El querer asustar a la humanidad respecto de que la humanidad crecía demasiado, la población crecía demasiado, que sean muchos los habitantes y poco de la cantidad de alimentos. Bueno, porque se dieron cuenta que los alimentos aumentaron muchísimo la cantidad de alimentos para la humanidad. La Tierra, lo que produce, puede alimentar a mucha más gente, ¿sí? A muchísima gente. Y lo estamos comprobando ahora. El problema son las desigualdades injustas, ¿entendés? Que es lo que verdaderamente hay que corregir. Y de eso no hablan de la desigualdad social. Las Naciones Unidas no los noto hablar ahora que lo pienso, ¿entendés? Sí, pero se focalizan en esto. Y no solamente las Naciones Unidas como, digamos, entidad en general, sino también cada uno de los organismos que le integran. A saber, ¿cuáles son los organismos? Bueno, tenés la FAO, tenés la UNFPA, tenés tenés ACNUR, tenés UNICEF, tenés varias, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, tenés muchas, ¿sí? Instituciones que son parte de las Naciones Unidas y cada una de ellas predica y pregona e insiste con el sistema de planificación familiar, ¿sabes? O sea que esto es algo mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar en cuanto a que se está difundiendo por el mundo como una verdadera religión, ¿entendés? Esta es una nueva religión que digamos que dejó atrás, muy atrás, a la religión católica.
Esta es la religión que manda hoy en el mundo y que le cambió el aspecto a la humanidad entera, ¿sabes? ¿De qué manera cambió el aspecto de la humanidad? Porque, por ejemplo, Costa Rica es un país que no tiene aborto legal, ¿sabes? No tiene. Y solamente en un caso dicen que se puede permitir, dice la ley, ¿no? Cuando la mujer corre peligro de muerte, ¿sí? En un caso que sí, ya haga verdadero peligro de muerte para las mujeres. Ahora, es como todo, ese peligro de muerte es un poco relativo, ¿sabes? En Polonia creo que tenía una ley semejante y en una ocasión hubo 112 abortos nada más en un año, si no me equivoco, sí, muy poquitos. Y vos sabés que a mí me gustaría saber, por ejemplo, que si se hubiera podido estudiar bien cada uno de esos casos, de esos chicos, porque ¿sabés por qué? Porque en Polonia los que autorizan esas terminaciones con el embarazo criminales son pocas personas, son un médico o dos médicos como máximo, pasa por una oficina que lo autoriza, algo así, y ya está. ¿Entendés? O por lo menos supongamos que sean así, que sean 48 personas las que autorizan. Pero ¿sabes qué ocurre? Ocurre que hay que ver cómo estudian cada situación de la mujer que va, ¿no? Que a pedir. Porque han habido casos en que una sola doctora o un solo doctor presentó a muchas mujeres de esas 112. ¿Entendés? No estoy tan seguro de esto, pero es como que habría que haber estudiado bien cada situación. Y si se fijaban bien, capaz que no autorizaban ninguno. ¿Entendés? Bueno, pero yo quiero ir al caso de Costa Rica, ahora quiero decirte, que te estaba hablando de Costa Rica y te hablé de Polonia también. En Costa Rica, fíjate qué interesante esto, desde el punto de vista estadístico, ¿no? No tanto por lo que pasa en la sociedad de Costa Rica, que es lamentable, ¿no? Si vos te fijas, entonces, no hay, digamos, miles de abortos por año, como puede haber en Argentina, muchos, casi 100.000, o en España, en Italia, entonces es increíble. En Argentina tenemos casi 100.000 por año ahora, de lo que se sabe, porque es solamente los hospitales públicos, ¿sabes? Tenés también los hospitales privados y los hospitales de obras sociales y otros que quizás no vieron la estadística. Es apabullante la cantidad de daño que estamos haciendo con esa ley. Bien, y tenemos un crecimiento de natalidad que es aproximadamente 1, cada vez es más bajo, ¿no? 1,8 si querés, con suerte, podría ser 7, 6, 5 también en algunos lugares. Y menos en la capital federal, si no me equivoco, ¿sabes? Pero fíjate, Costa Rica tenía, para ver qué pasó en Costa Rica, porque en el año 2000 tenían una tasa de natalidad de 2,41 hijos por mujer. 2,41 hijos por mujer, que es hoy en día una de las más altas del mundo. En América, los países que tienen la más alta natalidad tienen 2,3, 2,35, 2,24, ¿entendés? 2 y pico. No llegan a 3, ningún país, si no me equivoco. Y esos son países que, bueno, tienen una cierta vida cristiana todavía, les queda algo, ¿entendés? Paraguay, me parece, ¿sabes? Ahora bien, están trabajando denodadamente en todo lado, Paraguay, Chile, Uruguay ya tiene la ley, se permite todo, en Argentina, en México varios estados, en Colombia también se permite, y ojalá que se frene todo esto, pero fíjate Costa Rica, te repito, ¿ves? Me voy apartando del tema, pero no me olvido de Costa Rica. Costa Rica, 2,51, ¿sí? 2,41 dije, bien, algo así. Año 2000, 2,41 hijos. En el año 24 o 23, uno de esos dos, 1,33. ¿Saben lo que es eso? Es mucho menos que Argentina. Mucho menos que Argentina, que tiene 100.000 abortos por año. Y ellos tienen solamente 1,33. Entonces, ¿qué pasa en Costa Rica? ¿Qué podemos deducir? ¿Que estás plagada de anticonceptivos? Costa Rica. Ahora fíjate cómo es uno de los más grandes dramas que tiene el mundo, la pastillita y todo, esa parafernalia, ¿no?
de cosas que se utilizan para no procrear, ¿sabes? Para no quedar embarazada la mujer. Y acá esta gente vino para eso, para promover esto, ¿viste? Muchas pastillitas, mucho control, mucha salud, mucha, digamos, educación sexual, igualdad de género, todo el programa de Naciones Unidas es lo que trae Soros a Argentina, ¿me entendés? Y trabajando junto con los ministerios, o sea, era el de Alberto Fernández fue un gobierno, bueno, totalmente con la religión de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Y es lo que está pasando, fíjate, hoy la Fundación Soros, Open Society, trabaja en una amplia gama de proyectos en 120 países, proporcionando subvenciones, inclusive cada año, a través de la red de fundaciones que tienen y oficinas nacionales y regionales, ¿sabes? Fíjate, subvenciones, ¿no? Dice. No sé si esto es semejante a lo que escuché de Colombia, que dijo en YouTube, he leído que Agustín Laje, que es conocido por el tema de conocer muy bien con todo el tema del globalismo, control de la natalidad, ¿viste? Explicaba que en Colombia estaban hace poco tiempo, pocos años, le daban a las mujeres que querían participar en un tema de promoción, todos estos métodos, ¿no? $40.000. $40.000 para promover la planificación familiar en Colombia, ¿sabes? El antinatalismo. Y parece que hubo varias mujeres que aceptaron, ¿no? Y les pagaron $40.000. Imagínate, tiene una fortuna estos señores, que ahora te voy a contar algunas, ¿viste? Y que son que hay muchos millonarios, quiero decir, que tienen miles y miles de millones de dólares y aportan unos cuantos millones y no le hacen nada a esta gente, o digamos, a la gente a las organizaciones abortistas, a los gobiernos, desparramos de plata para comprar voluntad y para convencer a la humanidad. Y lo lograron, por eso la gobernanza existe. La gobernanza global existe ya. Tenemos un gobierno que tiene la religión globalista, que es todo esto de la planificación familiar, que está reduciendo a la humanidad de una manera espantosa, ¿entendés? O sea, creó una maquinaria, con toda su difusión, llenando de dólares el mundo, una maquinaria de reducción de la humanidad. ¿Entendés? A tal punto que si ahora nosotros, los argentinos y todo el mundo, suspendemos todo para volver a tener 4 o 5 hijos promedio, o un poco más de 5 también, bueno, tendremos que esperar años para que entonces volvamos a tener, por ejemplo, un país en el cual tenés 14 aportantes, ¿sí?, a la seguridad social para pagar jubilaciones, en lugar de los 7 o menos que tenemos ahora, la mitad o menos. ¿Entendés? 7 con mucho optimismo, me parece que es lo que dije, lo que leí, pero parece muy optimista ese número, ¿sabes? Así que vos fijate que son menos de la mitad lo que aportan ahora. No obstante, bueno, espera, vi 2 versiones. Una que es esa, la que te digo, 14 hace... en una estadística que vi hace muchos años, década del 50, supongamos, 14 aportantes, y esta que leí ahora que decía que era nada más que 1,8, porque consiste en que ellos dividen la cantidad de personas que están en edad de aportar a la jubilación, los millones argentinos en Argentina, y lo dividen por la cantidad de jubilados para pagar la jubilación. Entonces te da, suponete, si son 10 millones, supongamos, los que aportan, y un poco más de 5 millones los jubilados, son unos 6 millones, ¿viste? Pero yo te digo un número, 6 millones son aproximadamente. Entonces, suponete que son 12 millones los trabajadores que aportan. Pueden ser menos, pero para que sepas cómo hacen el cálculo, dividen 12, supongamos, por 6, tanto, y te va a dar más de 2, porque 12 y 6 es 2.
Pero si en lugar de 6 millones, 6 millones 300 mil, supongamos, bueno, te da 1,8, supongamos, ¿entendés? 1,9, es menos de 2, ¿de acuerdo? Bien. Pero bueno, vos fíjate que ese es uno solo de los datos, una sola de las, digamos, situaciones lamentables que se producen. Tenés millones ¿cómo te digo? A ver, de resultantes, podemos decir, de todo esto, de la pastillita, ¿sí? Del control de natalidad, que, bueno, hacen que en el país se deteriore todo, se deteriora absolutamente todo, porque si no tenés niños, bueno, cambia, y fíjate, lo más dramático, podríamos decir, que es el humor social. El humor social no es el mismo que yo tenía en Argentina, que yo vivencié en Argentina cuando tenía 8 o 10 años, ¿me entendés? De ninguna manera es el mismo. Había mucha más felicidad social en Argentina, mi viejo. Te digo rápidamente, mira, en los cines, a veces nos pasamos los chicos 3 horas, 4 horas en el cine mirando películas, ¿viste? Los domingos, justamente que si era un día de sol, bueno, parecía nada conveniente, pero bueno, nos divertíamos igual. Había películas para niños, había cines que te ofrecían 4 películas, bueno, parece mucho, ¿no? Pero había un pequeño show, te regalaban caramelos cuando eras chico, entonces tenía ¿cómo te diría? Una connotación divertida las salidas del domingo. Porque bueno, las películas eran sanas, eran de caos o qué sé yo, cómicas, y era divertido, y era muy sano todo, ¿sabes? Para los carnavales había muchas reuniones familiares, por ejemplo, se cortaba una calle, una cuadra, en un barrio, y ahí la gente se juntaba, ponían mesas, y todo el mundo llevaba comida y comían todos, ¿entendés? Y bailaban, había música, y era sencillo, y no costaba plata, ¿entendés? Había digamos, esa familiaridad barrial también, ¿entendés? Que ya no era solamente, la familia no estaba viviendo en su casa y los demás al lado y allá enfrente, y no, se conocían en el barrio, había más familiaridad, los comerciantes mismos también, ¿sabes? En la parroquia, por ejemplo, había muchas más actividades para chicos, había kermeses, frecuentemente, en una escuela católica casi cerca de mi casa había una kermés anualmente y bueno, era un encuentro, ¿no? Vendían comidita, en fin, era un rato agradable que pasaba, ¿sabes? Después había parques de diversiones, había circos. Cuando había el circo era un acontecimiento, los chicos todos chochos con el circo, ¿sabes? Y ahora existe el circo, pero no, en aquel entonces tenía otra magia, ¿viste? Otro encanto. Así que ya te digo, te puedo seguir media hora, 1 hora, 100 horas hablando de lo que era la diferencia que había con el día de hoy. Y fíjate cómo en Argentina cambió a partir mismo del año 2020, cuando se legalizó el aborto, ahí cambió el humor social. Vos fíjate que hay un antes y un después. Antes también había cambiado, porque ya antes, en 2012, se había aprobado el aborto en algunas situaciones y además se había aprobado por ahí, no sé en qué año exactamente, pero sí, por esa época, me puedo equivocar por unos años, pero el matrimonio homosexual. Y bueno, esas leyes, ¿no es cierto? El cambio de nombre, uno se llama Juan, ahora se puede llamar Juana, ¿entendés? O se llamaba Juan, ahora se puede llamar Juan, no se entiende nada, ¿entendés? Pero bueno, toda esta, y la educación sexual, que llenaron las escuelas con nociones de educación sexual, a los chicos cómo protegerse para la salud reproductiva y toda la mano en coche. O sea, cambió todo para mal, ¿sabes? Cambió todo para mal en Argentina, en muchísimos aspectos. Además, te menciono un país, mirá, ya que estamos, que te mencioné Costa Rica, Polonia. ¿Sabés que en Puerto Rico, que es un estado asociado, ¿no? Una nación que está asociada a los Estados Unidos, que se le lo llaman estado asociado, tiene ese estatus, ¿no? Bueno, pero vos sabés que en Costa Rica hay una ley de aborto que permite, ¿no? Es permisiva.
pero ¿sabés cuántos son los nacimientos? 0,90 y pico, menos de uno. Un extremo como Corea, como España, que está patéticamente desertificándose España. No sé cómo lo dije la palabra, pero está convirtiéndose en un desierto a España, en muchos lugares de ese país. Y vos sabés, cuando leo yo cómo es la vida en Puerto Rico, dice que el puertorriqueño es un hombre alegre, dado, viste, que se brinda, que tiene mucha masa, como te digo, calor humano parecería que otras nacionalidades, ¿sabes? Pero a la vez hay mucha pobreza, viste. Y vos fíjate que la pobreza está asociada con la falta de nacimiento, muy asociada. No hubiera sido lo mismo Puerto Rico, Costa Rica, por más que Costa Rica tiene una economía que, no, uno tiene buenos economistas, yo pienso que, por ejemplo, a veces lo ponía como ejemplo porque en 2015 tuvo 0,50 y pico de inflación anual, casi la mitad de uno anual, ¿sabes? Bueno, pero toda esa maravilla, ¿no? de baja inflación, de estabilidad económica, todo eso se arruina con el tiempo, ¿viste? Es como que algo, la falta de natalidad te va corroyendo, se dice bien, corroe todas las bases de, digamos, de cristianismo, toda esa cultura buena que tenían como países cristianos, que son todos de América, y se va convirtiendo en un país pagano en el cual, bueno, ya nos convertimos de hecho, parecería. ¿Qué tenemos de católicos los argentinos? Contame. Hoy en día. Con respecto a 1940, supongamos. Hace 80 años éramos mucho más católicos que ahora. Y lo mismo pasa con México, con Colombia, todos los países de América, ¿sabes? Y recemos para que no solamente tengamos menos de 2,3, 2,4 de natalidad como tenemos como máximo en América Latina, y bueno, para todo el mundo, ¿no? Pero empezando por nosotros, los latinoamericanos, recemos para que en lugar de bajar suba ese índice de natalidad. Que no nos dejemos gobernar tampoco por las estadísticas, ¿sabes? Porque las estadísticas parece que nos gobiernan. Cuando te muestran las estadísticas de un país, muchas veces te dicen, ¿no? ¿Cómo va a ser la natalidad en tal país? ¿Cómo fue desde 1840, suponete? Y te dicen todos los años, ¿no? Y llegan a 2024, 2025, ¿sí? Pero a la vez te ponen 2040, 2050, 2100 porque ven la tendencia, cómo es la propensión a bajar la natalidad y te pueden decir que en 2100 puede haber menos de la mitad de la población, supongamos, no sé, por decir una manera, explicarlo de una manera, ¿no? Pero no tiene por qué darse así, ¿entendés? Tenemos que torcer las estadísticas. Ese es el desafío, ¿viste? Ese es el desafío, torcer las estadísticas. Pero ¿cómo me van a escuchar a mí? También lo pienso, ¿eh? ¿Cómo van a creer a mí? Que me creen, sí, me creen, yo creo que me cree mucha gente. Pero somos 47 millones que me tienen que creer y hay muchos que venían pensando muy mal. Y siguen pensando muy equivocadamente. Y les puede parecer, digamos, una barbaridad lo que estoy diciendo. Porque no es fácil decirle a un mundo que no quiere tener niños, miren, hay que tener lo que venga, 4, 5, lo que venga, igual que en 1940 o antes, ¿no? Cuando no existía nada de anticonceptivos. ¿Entendés? No es sencillo. Además, es menos sencillo todavía si somos pocos los que hablamos de ese tema, ¿sabes? Ojalá que seamos muchos, ¿viste? Bueno, y en el artículo del año 20 decía, ¿no? Respecto a Soros, el gobierno puso en el centro de su agenda pública el tema de género y derechos humanos. Y estuvimos hablando con todos los ministerios prácticamente.
y vamos a apoyar la educación en derechos humanos, acordate, que se refieren a planificación familiar, formación docente y temas de género. Nunca falta tema de género, viste, reproducción, salud reproductiva, educación sexual, pero eso a full, viste, lo tienen. Pero, y fíjate, y después te voy a mostrar de qué tanta importancia le dan y cómo está avanzando eso en el mundo. Porque mira, esto lo dejo así, 120 países que reciben ayuda de benefactora, entre comillas, de George Soros, ¿sí? ¿Entendés? Que tiene muchos miles de millones de dólares y él dicen que regaló miles de millones de dólares, pero no sé dónde saca la plata, pero no entiendo cómo puede haber regalado tanto dinero, ¿sabes? Pero no es el único por lo demás, es una locura que sean tantos, ¿viste? Mirá, yo te quiero mostrar acá un segundito, mejor dicho te comento. Este es mirá, ¿ves? ¿Ves? Bueno, creo que le dice salud sexual y reproductiva. ¿Eh? Salud sexual y reproductiva. No sé si se lee bien. No lo probé antes, pero bueno, ojalá que algo se va a ver. Bueno, resulta que hay un montón de columnas y te dice todos los países del mundo cómo andan en ese tema, ¿viste? Que son temas que de los cuales no tendrían que ocuparse para nada porque son dañinos, ¿entendés? No importa, hay un equipo de millones de técnicos, bueno, exagerado, muchísimos técnicos, ¿no? Del tema que se fijan en cada país a ver cómo va lo siguiente, fíjate, cómo va lo siguiente. Leyes y normas que garantizan el acceso a atención, información y educación en materia de salud sexual y reproductiva en porcentaje. Una letra, nada, ¿viste? Chiquitísima. Y bueno, salud reproductiva, ¿viste? Bueno, como era el tema, dice el acceso, bueno, y tanto por ciento en este país, en el otro, bueno, 200 países, ¿viste? Otra columna, porcentaje de demanda satisfecha con métodos anticonceptivos. ¿Qué porcentaje de demanda? Hay que llegar al 100%. Tenemos el 99%, apurémonos que falta 1% para 100. Tenemos 25%, bueno, métanle, apúrense porque falta mucho. Todo el planeta tiene que estar cubierto por los métodos artificiales de anticoncepción. Todas las mujeres tienen que estar protegidas, ¿sí? Según ellos. Fíjate vos, ¿eh? Tasa de uso de anticonceptivos, mujeres de 15 a 49 años, en porcentaje. Bueno, todos los países del mundo. ¿Para qué te sirve? Decime, ¿para qué te sirve esto? Hay unos que sí sirven, viste, que yo los tenía por algún lado. Ahora no sé si lo tengo acá, te lo quería mostrar también. Pero de las Naciones Unidas y de otro tema, sabes que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con otro tema que no era, digamos, el demográfico. Bien. Entonces, y tenés, no sé si te dije, la razón de mortalidad materna por cada 100 nacidos vivos. Bueno, ¿entendés? Porque como una columna para demanda satisfecha, que está, que aumenta, crece mucho. Y la otra demanda insatisfecha, o sea, se pasan la vida dedicándose a este tema, ¿sabes? Que podría dedicarse a otras cosas mejores, más útiles, ¿sí? Más efectivas. Esto no sirve para nada. Al contrario, fíjate, esto hace que disminuya la población de una manera atroz, ¿entendés? Bueno, y entonces yo, como te dije, que no solamente porque, viste, a ver, hay organismos internacionales, ¿sí? Como por ejemplo la UNICEF, que es agencia de la ONU
no, para la infancia y la niñez, ¿no? Fíjate. Otra es ACNUR, que es la que produce esos spots, ¿sí?, que se ven en YouTube solicitando ayuda para refugiados, ¿viste? A mí me sorprendió. Yo te digo, en principio, te aclaro lo que ya comenté una vez, que no sé, yo dije que no daría a esa gente porque ellos son parte de la ONU y la ONU está también a full con ACNUR, con el tema del sistema de la planificación familiar, ¿viste? En todos lados donde van, pregonan y predican y ayudan y colaboran y persuaden, ¿sabes? Para que se usen todos los métodos anticonceptivos. Porque lo ven como un derecho, como que como te dije acá en estadística, todo el mundo tiene que estar cubierto, ¿sabes? Los refugiados también, por supuesto, se ocupan y se insisten. Ahora, me sorprende, si vos querés colaborar con esa gente, pero me parece, y tenés la buena intención de que es para ayudar a los refugiados, como le dan quizás comida, ropa, dales. Y yo también le daría, pero elegiría también, tal vez en Argentina, Cáritas, por ejemplo, o otras instituciones que necesitan también en Argentina. Pero, en fin, a mí me parece que, ¿sabes por qué quizás no ayudaría? Porque seguramente, según mi parecer, el dinero que va, si quizás van a 50 centavos para alimentar y 50 centavos para comprar preservativos y anticonceptivos para regalar, porque los regalan, ¿entendés? Los regalan por todos lados, ¿sabes? Entonces, fíjate, además, ten en cuenta que justamente tengo acá para leerte que continuaba la nota siguiente, se refiere a que la Santa Sede, el Vaticano, ¿no?, la Iglesia Católica, retiró la contribución que estaba aportando a UNICEF, ¿no?, porque en materia de política demográfica hacía tareas que eran ajenas a su finalidad original de servicio a la infancia. O sea, como la UNICEF en su origen se había dedicado verdaderamente a la infancia y no intervenía acá en los anticonceptivos, el preservativo, esas cosas. Bueno, la Santa Sede ayudó, pero después las Naciones Unidas fueron cooptadas por esto llamado que le damos a llamar el globalismo, ¿no?, la élite global, ¿sí? Hasta podríamos decir también Agenda 2030, que la Agenda 2030 es de la ONU. ¿Qué tiene la Agenda 2030 entre sus metas? Bueno, justamente es llenar el mundo de planificación familiar, con todo lo que implica, inclusive el aborto, ¿sabes? Bien. Entonces, fíjate, la misma Santa Sede dejó de contribuir con UNICEF. Y lo mismo hubiera hecho con ACNUR, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, no importa, esto es para que veas que no se me ocurre por ocurrírseme, ¿sabes? Sino que hay una institución como la misma Iglesia Católica que sabe y sabe que no es todo como parece, ¿sabes? Bien. Y vos sabés que UNICEF le replicó que no apoya el aborto. Bueno, no apoya el aborto, no sabemos si lo sabemos, porque si todos los organismos apoyan fervientemente, qué raro que UNICEF no, ¿te das cuenta? Y qué raro que UNICEF insiste hasta el colmo, como todos, con los preservativos, los anticonceptivos, el DIU, toda esa sarta de cosas con respecto que se ponen en las mujeres, que les hacen daño, toda la vida que lo usan le hacen daño. Además le hacen daño por el hecho de que ya tiene un daño previo antes de tomar la pastilla, que la mujer cree que la natalidad es mala para ella, que la maternidad es mala. ¿Sabes? Todas las mujeres con esta nueva religión odian la maternidad, ¿sabes? La odian prácticamente. Y tienen pánico de quedar embarazadas. Porque ese pánico lo retroalimentan todos los días estas organizaciones, que a la vez tienen mucha influencia en los medios de comunicación. Inclusive, no sé si llegó a la iglesia a meterse, porque la iglesia se metió en la masonería, y los masones están
casi son lo mismo exactamente predican lo mismo, ¿entendés? Predican lo mismo que estas organizaciones. Y entonces a todos los gobiernos, fíjate cómo influyó en el gobierno de Alberto Fernández. El gobierno de Alberto Fernández fue realmente patético, mira, fue realmente algo muy bochornoso para la República Argentina. Ojalá que nos demos cuenta, los argentinos todos, ¿sabes? De que no se puede vivir así de esta manera, embadurnando la nación con ideas, con prédicas, con hechos, con regalos, ¿sí? Que son contrarios, hacen que es todo lo contrario a la manera cristiana de pensar, de hablar, de actuar, ¿entendés? Y bueno, todos quienes hablamos de esto, no somos ejemplo mucho de esto, de vida cristiana quizás, pero ¿sabes qué pasa? Sabemos, lo tenemos claro, ¿viste? Y todos somos pecadores también, ¿sabes? Todos tenemos que arrepentirnos. Y entonces, ojalá que nos demos cuenta, ¿sabes? El informe de UNICEF de ese año, ¿no? Esto es del año 1996, ¿sí? La planificación se presenta como uno de los medios más potentes para interrumpir la espiral de pobreza, población, daños al medio ambiente. Fíjate cómo lo muestran como la panacea, cuando al contrario, aumenta la pobreza, ¿cómo te diría? Una pobreza que es una pobreza multicultural, si se quiere, ¿entendés? Una pobreza universal, lo abarca todo, toda la pobreza, no solamente el aspecto económico, educativo, ¿entendés? Y demás. Entonces, la UNICEF, que se ocupa de los niños, fíjate vos. Pero fíjate que la UNICEF, que se ocupa de niños de 12 años, y habla de planificación familiar para un niño de 12 años, entonces, de 8 años también, como le están enseñando a un chico de 11 años, de 8 años, de 7, hasta de 6, ya le hablan de educación sexual. El informe, ¿sí?, de ese año de UNICEF reveló que en casi todos los países en desarrollo sigue existiendo un nivel muy alto de demanda de planificación familiar. Y claro, le llenaron la cabeza con esa idea de que es lo mejor, que es bueno, importante. Las mujeres, la gran mayoría de las mujeres, no, totalmente de acuerdo, sí señor, y vamos a votar al presidente, al candidato que promueva todo esto, que nos regale pastillitas. Dicen las mujeres, quizás. Y cuando yo te dije antes el ejemplo de Costa Rica que te di, que tiene 0,90 y pico, 92, algo así, de natalidad, ¿sabes? Que es lo más bajo de lo más bajo. Bueno, en ese país regalan pastillitas en todo el país, ¿sabes? En todos lados pastillitas para la mujer. Y fíjate cómo se refleja en la estadística, pero es dramático. Y en UNICEF te hablan de maternidad sin riesgos, lo cual es mentira. Rebajar a la mitad el número de muertes relacionadas con el embarazo. O sea, inventan problemas, ¿viste? ¿Sabes? Para convencer con los anticonceptivos. Porque vos fijate cuáles son los dramas, cómo te hablan de la pobreza, de la mujer, la violencia contra la mujer, los embarazos, todos son problemáticos, no puede quedar embarazada por este motivo, por el otro, entonces todos son problemas, y estamos nosotros para salvarla, dice la ONU. Detrás de eso hay muchas malas intenciones, pero tremendas.
Estudialo, pensalo. Bueno, y acá tenés una lista de multimillonarios, como Soros, fíjate, que entregan muchísimo dinero. A ver, Mackenzie Scott, americano, 275 millones de dólares a Planned Parenthood, que es la entidad abortiva, la empresa abortiva de Estados Unidos, la más grande, creo que, ¿no? Bueno, ese es uno, fíjate, ahora falta más. Aunque los filántropos más ricos del país han donado a grupos de derechos reproductivos durante décadas, la causa constituye una porción relativamente pequeña de las donaciones filantrópicas en general. O sea, durante décadas, dice, quedémonos con esto, donaron muchos millones. Muchos millones. Fíjate, entre 2015 y 2019 se destinaron, los ricos, 1.700 millones de dólares a derechos reproductivos. Y la Fundación Buffett, Susan Thompson Buffett, es el mayor donante individual que apoya el derecho al aborto de Estados Unidos, según NCPR. La fundación mantiene un perfil bajo que cuando se trata de sus donaciones, y porque no lo dicen, ¿viste? No dicen mucho. Y fueron, si bien nos llamaron muchas veces para que les comenten cómo es el tema, no respondían, ¿sabes? La Fundación Gates, Bill Gates, que es un gran colaborador, entregó 81 millones de dólares a la organización pro-abortista Planned Parenthood. 81 millones de dólares. Hay un estado, te digo de mientras como dato optimista, y si estás del lado de los que aman la vida y quieren cuidarla, en todo el mundo, la fundación esta, hay un estado en Estados Unidos que no tenía clínica de Planned Parenthood y ya no queda casi ninguna y podría llegar a tener casi ningún aborto en ese estado. No es todo así, hay una lucha tremenda en Estados Unidos de las fuerzas pro vida contra los que insisten con las leyes, ¿entendés? A favor, no del aborto. Bueno, y sigue, ¿no es cierto? Warren Buffett es otro, ¿no? No hay que mencionar, 113 millones de dólares. No, ese es el valor de su patrimonio, 113 mil millones de dólares. Hay países que tienen un PBI de 113 mil millones. Donó 650 millones de dólares. ¿Sí? Lo tenés también a otro, Mackenzie Scott, que acá aparece otra vez, 32 millones. No, 300 millones de dólares y tiene una fortuna de 32 mil millones de dólares, porque te dice qué fortuna tiene y cuánto donó, ¿sabes? Y sigo, ¿viste? 125 millones de dólares, Barbara Picower, familia Hewlett, 118 millones de dólares. O sea, y así te puedo seguir con George Soros, que también figura acá, Michael Bloomberg, Schusterman, Sandberg, Wynn, todo, y sigue, la lista sigue, millones y millones de dólares. Fíjate cómo trabajan. O sea, este no es el apostolado católico que se te acerca un apóstol y te dice, mirá,
¿qué te parece si te hablo un poquito del Evangelio, te hablo un poquito de, de la vida, a ver qué pensás, cómo, del sentido de la vida, qué sentido tiene? No, acá te dicen que te ponen plata para convencerte y te convencen con plata. Y esto lo consiguió la plata, el dinero, más que todo, ¿entendés? Y también, ¿sabes qué? Lamentablemente, o te pregunto, a vos si sos católico te pregunto, ¿será que los católicos entonces nos hemos retraído y hemos dejado que avance toda la masonería, toda esta cantidad de propuestas malvadas, dañinas, perjudiciales? Porque esto está cortándole las raíces a la población mundial. Está cortando las raíces del crecimiento humano, en cierta manera. Porque que para salir de esto ahora, y si queremos alcanzar la normalidad, tengamos que esperar años, bueno, ¿te das cuenta? Porque, a ver, ¿cuál es el estado óptimo de una sociedad para estar armónica, para estar con una concordia social, para tener armonía, ¿sí? Ser una sociedad pacífica, donde no hay guerras, casi no hay guerras en el mundo? Bueno, tendría que haber 5 o más, un promedio de 5 o más por mujer. Y vos podés decirme, ¿por qué se produjo, Carlos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial entonces? Bueno, pero se produjeron, sí. Pero ¿sabés qué? Están muriendo por año. No lo puedo creer. Algunos dicen 73 millones de niños anuales. Por año. En el mundo. ¿Eso no es una guerra mundial? O muchísimas guerras mundiales cada año. Entonces, pensemos, hagamos en escala de valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores principales? Y quizás hay que hacer una escala de males, pero ¿cuál es el mal principal que tiene el mundo? ¿Cuáles son una escala de problemas, ¿no? que tenemos en el mundo? Y, y lo primero es la vida, ¿no es cierto? Hay que respetar la vida, ¿viste? Ahora, porque como yo te decía recién, la religión católica en cierta manera digamos, está reducida a una pequeña cantidad de católicos, los verdaderos católicos que tiene. Porque acá hay una noticia que dice, por mayoría aplastante, legalizar el aborto, legalizaron el aborto hasta el parto, hasta el momento del parto en Gran Bretaña. ¿Sí? En Gran Bretaña. Ahora, ¿vos sabías que es lo que a mí me da un poco de esperanza? Que Inglaterra, escuché un chisme por allí que dice que Inglaterra se va a convertir al catolicismo, ¿sabes? En no mucho tiempo. Y si se convierte al catolicismo, entonces todo esto va a cambiar, va a volver un poco a la normalidad, ¿no? Ojalá que vuelva a una normalidad completa donde no haya obstáculos para el nacimiento de ningún niño. Y que Y bueno, también los países se van a convertir al catolicismo, el catolicismo va a rejuvenecer algún día, ¿sí? Va a florecer nuevamente, ¿sí? Y podría ocurrir que en algunos lugares haya mucha santidad específica del mundo, ¿sí? Y ojalá que Argentina sea un país de esos, ¿no? Que termina con estas leyes, que se renueva, se reforma en sus leyes, en sus costumbres, y llega a ser un país pleno de alegría católica, se me ocurre decir. Mira, acá tengo otra nota de la ONU que califica de inhumano, cruel y degradante
prohibir el aborto. Es inaudito. Prohibir el aborto es inhumano, cruel y degradante. No puede poner en riesgo la vida de las madres ni someterlas al dolor físico o mental severo o sufrimiento. Se debe permitir siempre que sea casos de violación, incesto y malformación del feto. No se debe criminalizar nunca al licenciado en medicina que lo practique. La ONU ha recomendado a los Estados miembros que proporcionen anticonceptivos especialmente a las adolescentes. ¿Sí? Si vos sos papá o mamá, no debiste pensar si pensabas que esto le hace bien a tus hijos, los anticonceptivos. Nada bien, ¿sabes? Y dice una organización católica, termina diciendo acá, bueno, que dice, es inhumano, cruel y degradante, o sea, lo que dicen ellos, pero en este caso, cuando dice condenar a un no nacido a la pena de muerte por no ser deseado. ¿Y vos viste cuántos chicos no son deseados hoy en día? La mitad de los que nacen no fueron deseados. Según estas organizaciones te quieren convencer de que pero te dicen todo tipo de argumentos para que vos pienses que el chico no hay que desearlo. O sea, está el apostolado del no deseo de un niño. No tenés que desear tener un hijo, porque te hace mal. Porque trabajás, porque tenés un inconveniente, hasta porque estás refugiado, sí, también. Entonces ahí cualquier cosa se permite si estás refugiada. Por eso yo te pido, te digo humildemente que pienses esto, que pienses y que reces un poquito para que Dios te ayude a entender, si te cuesta entenderlo. Mira lo que dice, por ejemplo, los Illuminati, para que veas cómo los masones no son nada católicos. Fíjate qué manera liberal que tienen de pensar, porque dicen, los ciudadanos leales a los ideales de los Illuminati, que son, los Illuminati son los masones, la élite de masones más, digamos, más selecta del mundo, porque hay muchos multimillonarios, ¿entendés? Mucha gente que tiene mucho poder. Entonces dice, buscan unirse a nuestra organización, los que se quieren unir, suelen ser conocidos como seguidores de los Illuminati, ¿sí? Son libres de elegir el camino a la vida que deseen y seguir la moral que deseen, cualquier moral, no la católica, específicamente cualquiera, la que elijan, ¿sí? Por ejemplo, la planificación familiar, que es una moral actual, la religión de hoy. Entonces dice, y siempre que sus creencias beneficien a la humanidad en su conjunto. No beneficia nada. O somos cristianos y obramos el bien de la manera correcta, como Dios quiere, o no somos cristianos y si nos oponemos, hacemos lo contrario del cristianismo, vamos a hacer todo mal, ¿viste? El que no recoge conmigo, desparrama, dice Jesús. Sin mí no podés hacer nada. Los seguidores de los Illuminati renuncian a las diferencias religiosas, geográficas, etc., y trabajan como una unidad, ¿sí? Bueno, para trabajar juntos. En esos temas ocultos, ¿viste? Y perniciosos, ¿sí? En Panamá, por ejemplo, te muestran una foto con una mujer bañando al chico en una pileta, ¿no?, grande que tiene en la casa, normal, todo, una canilla que se ve. Bueno, y dice, Ana, junto a su hijo, y describe la situación, de 5 años, continuará su viaje, ahora protegida por un método anticonceptivo seguro. Estaba viajando, no se detuvo en un lugar, lo que hizo unos días, y bueno, continuará su viaje, ahora protegida por un método anticonceptivo seguro.
Lo que no es nada seguro son digamos, los efectos secundarios que son verdaderas pequeñas enfermedades que pueden ser grandes, ¿sabes? Que pueden llegar a ser grandes enfermedades. Entonces, ¿qué beneficio tiene? O sea, ¿cuántos chicos deja de tener una mujer por tomar los anticonceptivos si lo toman toda la vida? Capaz que pueden pasar 7 hijos, 8, 10, 15, 20. No sé, digo, me parece, ¿no? Acá tengo, ¿sabes? Una información sobre las Naciones Unidas, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial, que en este caso yo quería comentar también que la inteligencia artificial no es como te digo, una buena consejera cuando se trata de esto, porque ¿qué es? Es un programa, la inteligencia artificial es un programa que está programado, ¿sí? Valga la redundancia, está programado para decir lo que le ponen que tiene que decir. Y ahora, como el mundo está prácticamente dominado, está dominado por el mal en cierta manera, y la inteligencia artificial quizás, no sé si la preparan los dueños de este tema, ni si son, bueno, parecerían ser simpatizantes del nuevo orden mundial, el orden el orden del sistema de la planificación familiar, que es patético. Entonces dice, vos le preguntás, ¿es buena, por ejemplo, la planificación familiar? ¿Es buena para las naciones? Yo lo puse en la compu. ¿Es buena la campaña de Naciones Unidas en pro de la planificación familiar y de salud reproductiva? Sí, claramente lo dice. La campaña de Naciones Unidas a favor de la planificación familiar y la salud reproductiva es generalmente considerada positiva y beneficiosa. Es vista como un derecho humano fundamental y una estrategia clave para mejorar la salud materna e infantil. ¿Infantil de quién? Del chico que no nació, porque la mujer tiene un solo nene. Bueno, tenía que haber tenido 4, 5 tal vez, ¿no? Si esa vida familiar transcurría normalmente. Yo ya te digo, no, en estas charlas que te doy, no quiero juzgar absolutamente a nadie, ¿sabes? Te quiero decir lo malo que es el tema, nada más. Porque la mujer siempre va a tener todas las cualidades de mujer buenas, o no tan buenas, y el hombre también va a tener sus buenas cualidades de hombre y no tan buenas como le pasa a todo el mundo. Lo bueno sería que nosotros tratemos de sacar lo mejor de nosotros de ahora en adelante y seamos íntegramente cristianos, íntegramente virtuosos. Bueno, lo más que podamos, ¿viste? Luchemos para eso. Acá dice, una estrategia clave para mejorar la salud materna e infantil, promover la igualdad de género y fomentar el desarrollo sostenible. Totalmente mentira todo, pamplinas, como dicen en México, pamplinas. O no, creo que ahí lo dicen así. Bueno, vamos a los beneficios. Reducción de la mortalidad materna e infantil. ¿Me entiendo? No, mentira. Mejora la salud y el bienestar de las mujeres y las familias. Se trastorna la mujer y también se pueden trastornar las familias. El marido muchas veces sufre también, ¿sí? Empoderamiento de las mujeres. Es un camelo esto, como decimos ahí, no un fardo. Mentira. Tienen más control de sus cuerpos. No se trata de que tengan control de su cuerpo. La función de la reproductiva de la mujer es algo que se lo dio Dios para que ella lo ejercite de manera responsable. Y no es, procreación responsable, impedir quedar embarazada y usar el matrimonio solamente para no quedar embarazada. No es lo correcto. Reducción de la pobreza. Hay más pobreza con este mundo que hemos creado, que hemos
perjudicado por todos lados. Desarrollo sostenible, imposible desarrollo sostenible. Tiene que haber niños, ¿sabes? Condición básica. Bueno. Vos sabés que en Paraguay, te hablé un poquito de Panamá, una pavadita, te dije de esta mujer, ¿no? que la mostraban como ejemplo de mujer feliz. No sé hasta qué punto, ¿sabes? Porque ojalá que entendamos que es la felicidad, no terrena. En Paraguay está trabajando mucho. Esto tenía de antes de preparar este tema. También las organizaciones, ¿viste? Hay un programa que se llama, a ver, bueno, que está diseñado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, que ofrece métodos anticonceptivos en forma gratuita a través de los servicios de planificación familiar. ¿Ves? Patético eso, bien Organizaciones Unidas, de las Naciones Unidas y todo eso, ¿no? La élite. Bueno, vos sabés que acá te dice que además, bueno, la píldora inyectable, todo lo nuevo que apareció, ¿no? El DIU, que es un dispositivo intrauterino, y otros, tanto para hombres también como para mujeres, ¿sí? Bueno. Se pueden obtener en consultorios de planificación familiar. Eso, hay oficinas por todos lados en Argentina, tenemos consejerías sexuales. En los hospitales públicos hay una cajita llena de preservativos, puedes agarrarte uno. Esto es ¿cómo te puedo decir? Es un drama muy grande. Muy grande. Estamos arruinando la República Argentina en la Argentina. Y Paraguay está arruinando un estado que tenía maravilloso que, fíjate, si vos te fijas en la natalidad, tiene una tasa de niños por mujer que es de 2, y pico, ¿sabes? Un poco más de 2 Paraguay, ¿sí? Unas más altas porque tenés algunos países de Centroamérica, Paraguay, y no hay muchos países, ¿eh? No, muchos tienen una bajísima natalidad. Fíjate, Puerto Rico, menos de 1, Costa Rica, 1,33. Es bravo el asunto. En Argentina está bajando dramáticamente la natalidad también. Y capaz que algunos periodistas políticos se enojan, y también los jueces. Como déjame que lo diga otra vez. En algún país del mundo dijeron que era un acontecimiento histórico el hecho de haber legalizado el aborto, ¿sí? Entonces, bueno, lo mismo, ¿no? La misma cantinela. Consejería de apoyo para planificación, es un derecho en Paraguay, para que decidan el número de hijos, el esparcimiento de los embarazos. Moralmente, no se puede esparcir los embarazos, ¿sabes? No podemos, porque tiene que ser una vida matrimonial normal y tener confianza en la vida, tener confianza en los niños, que los niños son mandados por Dios porque Dios piensa, ¿qué necesita el mundo? Y le mando los chicos que necesita para tal y cual cosa, ¿entendés? Médicos, ingenieros, jugadores de fútbol, cantantes, ¿viste? De la minería, empleados, filósofos, teólogos, economistas, políticos, todo lo tiene ahí en la mente Dios, y lo quiere mandar, lo manda, ¿sí? en cada etapa de la historia. No podemos frenar esa historia. Anticonceptivos orales de alta eficacia y también, por supuesto, anticonceptivos de emergencia, como nada te lo dan, ¿no? El acceso a métodos de protección aumentó un 40%, fíjate. Es terrible, es muchísimo, no tenía que aumentar nada, ¿sabes? Tenía que disminuir la cantidad.
y datos, ¿no?, que tiene. Incorpora un nuevo método más al listado de métodos anticonceptivos de manera gratuita, todo gratuito, ¿ves? Incluye un folleto, no sé, que da, sí, da una libreta a las mujeres, que van anotando ahí todo, como a los jóvenes especialmente también, una libreta, no sé si le dicen libreta adolescente, algo así, en la cual van anotando, andás a ver las cosas que anotan. Yo lo busqué como era que se anotaba, pero con su vida sexual, quizás es patético, eso no se puede entender. Un chico tiene que estar en otras actividades, mucho más cristianas, mucho más felices, mucho más saludables, nobles, eh, divertidas, entretenidas, que estas cosas, ¿viste? Informadas las personas y a la elección y tienen elección libre de los métodos anticonceptivos disponibles. Paraguay ha logrado avanzar en la oferta. Bueno, no, eso es retroceder si avanzar en esto. Acá reparten cerca de 7.000 preservativos y libreta del adolescente, como te dije antes. Esperan entregar más de 32.000 preservativos durante los cursos, o sea, carnaval. O sea, le traen una billetera como si fuera que el chico va a la escuela y le ponen ahí suficiente, insuficiente, o sacaste 7, 8, 10. O sea, entonces, claro, se la llevan quizás a esa mujer que está destinada a ese barrio, ¿no? Y se ocupa de quizás de 2 o 3 manzanas de una gran parte de ese barrio, de un grupo de familias. Y bueno, entonces esa chica se contacta con la gente del lugar, ¿no? Y los chicos, los jóvenes, ese, y está ahí la religión actuando. Primer mandamiento, ¿no? Preservativo. Segundo mandamiento, anticonceptivo. Tercer mandamiento, DIU. Cuarto, ¿sí? ¿Cómo es que le dicen? Diversidad, ¿sí? Y así, o sea, los mandamientos los cambiaron todos por los mandamientos de la planificación familiar. Otro mandamiento anticonceptivo a rajatabla. ¿Eh? Lo dije, bueno. Mira, casualmente hay unas opiniones que me vienen muy bien comentarlas acá, de esto, no sé dónde salió, ahorita claro, no me acuerdo bien dónde estaba. Qué horrible eso de los corsos, jamás fue cultura paraguaya asquerosas presentaciones. Disculpen gente del ministerio, pero lo único que fomentan con esto es libertinaje y que los jóvenes a temprana edad se inicien en relaciones sexuales. Esto es no educación, es una joda. Además, saben bien que esto no es 100% seguro. Bueno, no importa, no importa, si fuera seguro lo mismo, no se podría, ¿sí? Se deben dar charlas en todas las escuelas, por favor, este está a favor, parece. Y acá hay alguien que está a favor, ¿sí?, de todos estos métodos. Y dice, mirá cómo lo dice, me encanta, estoy disponible si por ahí necesitan personal para dar charlas, ahí está se ofrece, una mujer. Y demás cosas que necesiten. En Paraguay va a haber cursos, en Paraguarí, dice, es una ciudad será, ¿no? Van a haber cursos este fin de semana. Entonces ahí regalemos, hoy, viva la Pepa, ¿viste?
Bueno, bien. No estaba viendo acá si tenía algo más para preguntar. Fíjate, acá dice, ¿sabías que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, específicamente el artículo 13, contempla la atención de la salud física y mental en el siguiente artículo 14, refiere sobre la salud sexual y reproductiva y que los servicios y programas para adolescentes contemplen el secreto profesional, el libre consentimiento y el desarrollo integral de tu personalidad, respetando el derecho y la obligación de los padres y tutores? Fíjate, los padres tienen derecho, ¿sí?, a que sus hijos, ¿viste?, reciban estas ayudas malas. Y a veces tienen la obligación, porque dicen, respeten el derecho y la obligación de los padres. Entonces es como que tenés la obligación de practicar esa religión. Yo te podría decir, mirá, si faltás a la misa es pecado mortal. Bueno, antes se decía así, ¿viste? Pero habría que ir, ¿no? Lo que pasa es que estos te dicen, si no lo haces, tenés que confesarte. Y ahí está el sacerdote que te, no hiciste esto, bueno, mira, esto es todo por hoy, ¿sabes? Ojalá que te haya servido de algo. Gracias, que Dios te bendiga.